Hola, buen día, profesor. Nosotros somos el grupo que nos correspondió el capítulo número 11, que es el análisis de potencia de corriente alterna. Bueno, está conformado por Sergio Bustamante y Sneider Sanabria. Eh, bueno, el esfuerzo realizado hasta aquí en el análisis de circuitos de corriente alterna se ha concentrado mayormente en el cálculo de la tensión y la corriente. El principal interés de este capítulo es la potencia, el análisis sobre todo lo que es la potencia. La potencia es muy importante y muy relevante en los sistemas de suministro de electricidad. eh, También cada aparato eléctrico y doméstico tiene su consumo que absorbe energía convertida en potencia. Bueno, hay dos tipos de potencias. Para este capítulo, lo que son la potencia instantánea y potencia promedio. En la potencia instantánea, que su unidad de medida es en vatios, o sea, watts es la potencia en cualquier instante de tiempo, ¿sí? Caso análogo, la potencia promedio es la potencia, como su mismo nombre lo indica, es la potencia promedio respecto a toda una cantidad de tiempo. Bien, en la potencia instantánea tenemos un ejemplo acá de una onda, de una señal senoidal. eh, Obviamente, para que haya potencia instantánea y promedio debe ser una señal AC, corriente alterna, en este caso una señal senoidal, la cual nos indica que entre la mitad de la onda representa un medio del voltaje, del voltaje, BM, perdón, es la amplitud de voltaje del circuito, de igual forma IM, asimismo la amplitud de la corriente, o valores pico, ¿sí? Los ángulos son sus ángulos respectivos, el ángulo de fase de la tensión y el ángulo de fase de la corriente respectivamente. Por lo tanto, la potencia promedio, la potencia instantánea, está representada con la siguiente ecuación. Como podemos observar acá, está la demostración de la fórmula de la potencia instantánea, que se representa como un medio de la amplitud de la tensión por la amplitud de la corriente por el coseno de ángulo de fase entre ellas dos, más un medio de la amplitud de la tensión por la corriente por el coseno de dos veces la frecuencia por la frecuencia, que es la frecuencia angular, es decir, el doble de la frecuencia angular más sus ángulos de tensión y de corriente por el tiempo, ya que es una función que depende del tiempo. Eh, bueno, en cuanto al periodo, observamos que el periodo de la, de la, de la función P de t, que es periódica, su periodo está representado por T sub 0 igual a T medios, donde T sub 0 es el periodo fundamental de la potencia instantánea. Bueno, cuando la potencia es positiva, el circuito absorbe potencia. Cuando P de T, o sea, la potencia respecto al tiempo, es negativa, la fuente absorbe potencia, es decir, se transfiere potencia del circuito a la fuente. Y esto es gracias a los elementos de almacenamiento
Entre los más conocidos son capacitores e inductores. La potencia instantánea cambia con el tiempo, lo cual es muy complicado de medir. eh, no como la potencia promedio, que es mucho más fácil. De hecho, el watímetro es un instrumento para medir la potencia, responde a la potencia promedio de una señal. Mi compañero les explicará lo que es la potencia promedio. Muchas gracias. Bueno, continuando con el tema, la potencia promedio es el promedio de la potencia instantánea a lo largo de un periodo. Se define por la ecuación de P es igual a un medio de Bm por Im por el coseno de 90 grados. Esto se debe cumplir siempre y cuando sea igual a cero, ¿no? Entonces implica que no absorbe potencia en promedio. Entonces vamos a proceder a ver como un ejemplo para tenerlo un poco claro, que dice que nos dan el BT y la IDT, nos dan voltaje y corriente. Pues nos los dan en su forma de onda, entonces nos piden hallar la potencia instantánea y la potencia promedio. Entonces aquí se tiene la solución que se da por la ecuación de que potencia es igual a B por I. Entonces se reemplazan se reemplazan en la ecuación. Aquí usamos la identidad trigonométrica de coseno de A por coseno de B. eh, entonces, reemplazando eso en la ecuación, tenemos la potencia, donde finalmente es 600 por el coseno de 55 grados, que eso es más o menos 344,2 watts. Eso es todo, muchas gracias por su atención.